Gracias y muchas gracias a la universidad por recibirnos, a mí y a mis colegas. Tienen uno de los campus más lindos que yo he visto. He visitado 100 universidades y sin duda increíble me pareció lo que vi acá en Perú. No solamente vi varias universidades espectaculares y que realmente ni sospechaba, gracias doctor, ni sospechaba que existían semejantes universidades. Tienen un gran privilegio el poder estudiar aquí. Así que felicitaciones a los peruanos por haber desarrollado estos centros magníficos. ¿Por qué Hoss les habla de integridad, Mr. Hoss? ¿Por qué? Integridad quiere decir, lo que pensás, actualo. Si tomás compromisos, cumplilos. Si llegás a conclusiones, actúa de acuerdo a esas conclusiones. ¿Y por qué Mr. Ibáñez les estaba hablando recién de la importancia de mirar la realidad, de usar la lógica, de manejarse un poco en función de tu propia vida y no vivir en base a los demás? Son aspectos psicológicos que hacen a nuestras propias vidas. ¿Qué importancia le damos a ser felices? ¿Nos importa un rábano ser felices? ¿O nos importa mucho intentar ser felices? ¿Somos animales de sacrificio para ser felices a los demás? ¿O tenemos derecho a la búsqueda de nuestra propia felicidad? Esos son aspectos de carácter moral. Pero la charla de hoy está dedicada a hablar de la moralidad del capitalismo. ¿Qué es el capitalismo o qué es el socialismo? Son sistemas que políticos, ¿quién lo dijo? Bien, doctor. Son sistemas políticos. ¿Qué es la política? Es la cuarta rama de la filosofía. ¿Cuáles son las otras tres? Metafísica, epistemología y ética. ¿Y por qué es importante la moralidad del capitalismo? Porque cuando hablamos de moral, ¿de qué estamos hablando? De ética, de la tercera rama. ¿Por qué es importante? Porque define la suerte de nuestras sociedades y nos permite la búsqueda de la felicidad personal. Entonces, tiene muchísima importancia. El sistema político determina en gran medida el contexto dentro del cual nos vamos a mover. Pero ¿de qué dependerá el sistema político? ¿En base a qué elegimos? ¿Capitalismo o socialismo? ¿Por qué lo eligen a Castillo? ¿Por qué lo eligen a Lula da Silva? ¿Por qué la eligen a Dilma? ¿Por qué la eligen a Cristina Kirchner? ¿Por qué lo eligen a Mujica? ¿Por qué lo eligen a Chávez? ¿Por qué lo eligen a Maduro? ¿Por qué lo eligen a Correa? ¿Por qué lo eligen a Evo? ¿Por qué lo eligen a Ortega? ¿Por qué? ¿Será por la prosperidad que creen en sus raíces? ¿Por qué eligen al presidente de Alemania Oriental? ¿Por qué lo eligen a Putin? ¿Por qué? Por la prosperidad, lo bien que se vive en esos países. ¿Podemos comparar un poquito Alemania Oriental y Alemania Occidental? Tuvieron que poner una barrera para que no se vayan. Estaban tan hartos los alemanes orientales y guardias armados para que nadie se quisiera fugar. De Rusia ponían, de la Unión Soviética, alambres de púas. En Cuba se tiran al mar arriba de una balsa y está repleto de tiburones. Se los morfan los tiburones y se van igual, arriesgan sus vidas. Vemos latinoamericanos y centroamericanos que se van caminando hasta la frontera de Tijuana para poder cruzar a San Diego. Y a veces se mueren cruzando el río. O los gángsters que los acompañan. Y sin embargo, a pesar de las evidencias entre la diferencia entre La Habana y Miami, entre Corea del Sur y Corea del Norte, entre Alemania Oriental y Alemania Occidental, la gente sigue votando socialismo. ¿Qué está pasando, muchachos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién quiere opinar por qué? Sí. Supongo que esto... Fuerte, fuerte. Soy medio sordo. Puedes contextualizarlo diferente dependiendo de la sociedad. Por ejemplo, ya que tocamos el tema de Castillo acá, cabe resaltar sobre el punto de la izquierda. Vaya al grano. ¿Por qué vota socialismo la gente? Prometen un cambio, siempre la reforma. Por ejemplo, en este caso era un ¿Y por qué? con respecto a la centralización del Perú,
otros casos era para repartir más la riqueza. Sin dudas, hay múltiples razones. Esa última me gusta más. En el fondo, la gente, cuando Castillo decía redistribución de ingresos o igualdad, ¿sonaba lindo o no? Ok. ¿O justicia social? ¿O en donde hay una necesidad y un derecho? ¿O el ideal de la igualdad? ¿O los pobres son pobres por causa de los ricos, el dogma Montaigne? La idea de que la pobreza de los pobres se debe a la riqueza de los ricos. Entonces hay toda una serie de argumentos, más que nada de índole moral. Por eso esta charla se llama la moralidad del capitalismo. La gente, a pesar de que se da cuenta de que el capitalismo crea prosperidad, porque basta mirar las fotos de Miami, de Alemania Occidental, de Nueva York, de Corea del Sur, de Singapur, de Hong Kong, donde todos realmente tienen vidas bastante. La Argentina de principios de siglo, que era un país riquísimo cuando era capitalista, después nos volvimos socialistas y nos fundimos, estamos en el fondo del mar. Entonces, a pesar de todas esas evidencias, la gente vota socialismo. Vimos a todo lo que votan en todos nuestros países en Latinoamérica. ¿Cuál es la causa? La causa es que consideran al capitalismo inmoral, injusto, incorrecto, antiético. Y consideran al socialismo noble, justo, correcto, benévolo. Por eso se ponen la remera del Che Guevara y no se ponen la de Steve Jobs. El tipo asesinó a 2000 tipos con su propia mano, a chicos de 14 años, los fusilaba contra un paredón y le escribía a su padre, me encanta matar. Y se pone la remera del Che Guevara. En Rosario tiene un monumento el Che. ¿Y por qué a pesar de todas las evidencias? Porque se considera al capitalismo inmoral, se lo considera injusto, se lo considera incorrecto. Vamos a analizar un poquito a continuación, vamos a desafiar esa tesis. ¿Es injusto el capitalismo? Esa tesis también la han propugnado, por un lado, la Iglesia Católica, mal que nos pese, y por otro lado, los jesuitas, muy especialmente Don Bergoglio, el querido Papa argentino, y por otro lado, lo que se llama la filosofía continental. Toda una serie de pensadores que bien arrancó Hoss mostrándonos la diferencia entre Platón y Aristóteles. Uno que señala la tierra y le dice, che, estudiemos cómo podemos vivir mejor, y el otro les dice, no se preocupen por esta vida, el ideal está allá. Y lo nombró a San Agustín. Y San Agustín con las escaleritas decía, vamos todos al cielo, si te tenés que sacrificar en esta vida, sacrificate. Esta vida es una vida de sacrificios y penurias, decía San Agustín. Y de golpe aparece una serie de pensadores, a partir de Tomás de Aquino, a partir de John Locke, a partir de los Founding Fathers americanos, Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, John Quincy Adams, Madison, Hamilton, que en general empiezan a decir, para un poquitito, los hombres tenemos derechos y queremos vivir bien. Entonces eso del sacrificio no nos interesa tanto. Vamos a crear una sociedad en la que podamos vivir bien. Y a partir de allí empieza cierta disputa socialismo-capitalismo. El siglo XIX gana el capitalismo. El siglo de las luces se hacen una gran cantidad de inventos. Pero pierde un combate muy importante, que es el combate moral y el combate epistemológico, la defensa de la razón y la defensa de la ética. Se considera que el capitalismo es inmoral, entonces vuelven a probar con sistemas socialistas. El nacionalsocialismo, fascismo y socialismo, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se vuelve a intentar con el socialismo, provocan 100 millones de muertos, y a pesar de todo eso no se terminan de convencer de que la cosa no funciona y que no va por ahí. Entonces, siguen insistiendo. En Latinoamérica es el último refugio que está quedando, hay otros también, donde todavía decimos, no, yo no voy a elegir conscientemente el sistema capitalista si lo considero inmoral. Yo sé que el socialismo no funciona, pero voy a seguir ensayando. Voy a tratar de una tercera posición. Voy a tratar de hacerlo funcionar
¿Cómo no sé? Porque muy bien no funciona, estamos llenos de pobres, hay villas miserias, hay gente con... Es decir, se podría vivir mucho mejor con los recursos que tenemos. No lo logramos. Pero no me digas que estos yanquis tienen un sistema moral o tienen un sistema justo. Bueno, Ayn Rand dice... A ver, poneme la siguiente, dejemos puesta la siguiente. Ayn Rand dice, sí señores, dice que sí. Ayn Rand nos dice, el capitalismo es un sistema justo. Partimos, ahora les voy a pasar todas las diapositivas muy rapidito, pero les voy a entretener primero con 2 puntos previos. Uno, ¿qué nos dice Ayn Rand? Nos dice, ante 2 visiones del mundo, tienen que elegir. Una de ellas nos dice, la realidad es cognoscible, firme y comprensible. Mírenla, descubran sus leyes, traten de entenderla, analícenla. Otra nos dice, vivimos en un mundo de milagros incognoscibles, lleno, es un magma esto, incomprensible para la mente humana. Entonces, guíense por sus sentimientos, guíense por revelaciones, guíense por milagros. Inventen mecanismos de llegar al más allá e iluminarse. Uno es el método científico, el otro es el método místico. Entonces Ayn Rand dice, muchachos, observen la realidad. Si no van a chocar, si van manejando y no miran la realidad, chocan. Entonces, aquellos que en sus explicaciones los alejan de la importancia de observar la realidad, bing, 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 danger. Abran los ojos. Segunda tesis de Rand nos dice, confíen en su razón. Es medio mágico el mecanismo que nos ha dado la naturaleza. Tenés sentidos, te tiran información. ¿Qué hace tu cerebro? La razón es el mecanismo que identifica la información que te van pasando los sentidos y la integra. ¿Cómo la integra? A través del formato conceptual. ¿Y qué es el formato conceptual? Esto que ustedes están utilizando para descifrar lo que yo les estoy diciendo. Yo digo mesa y todos saben de lo que estamos hablando. A pesar que hay 500 tipos de mesas diferentes. Mesas redondas, cuadradas, de mármol, de fórmica, de lo que sea. Pero mesa es una superficie plana que sirve para apoyar cosas y entonces todos saben de lo que hablo si digo mesa. El método conceptual es mágico. Ayn Rand hace un fundamental descubrimiento. Nos dice, la realidad está allá, tu mente está acá, entonces, pero hay un puente entre la realidad y tu mente. Por lo tanto, vos podés conocer y vos podés tener certezas. Por eso podés construir un cohete que vaya a la Luna. Por eso estás pensando en mandar un cohete a Marte. Por eso podés curar una apendicitis, podés curar los virus, o podés operar un ciclotrón, o descubrir partículas infinitesimales, pequeñas. ¿Con qué? Con el uso de tu mente a través del método conceptual. ¿Cómo funciona la epistemología randiana o objetivista? Es motivo de otra charla. Se lo piden al Dr. Hoss que les explique cómo hace la mente humana para formar conceptos. Es espectacular el método. Es increíble que ustedes estén entendiendo lo que yo digo ahora, cuando cada palabra que yo utilizo, ya sea sustantivos, adjetivos, adverbios, preposiciones, contracciones, cada una de esas palabras su mente las tuvo que formar, las tuvo que identificar y fíjense a la velocidad que están procesando para poder entender lo que digo. Y me siguen algunos, hay otros que están medio dormiditos, están pensando en el partido de fútbol, pero me siguen. Entonces, Ayn Rand que les dice, señores, usen la razón. ¿Qué les dijo Ibáñez? Les dijo, usen la razón, le cambié el nombre. Usen la razón, les está diciendo, usen la cabeza, usen la lógica, observen todo eso. Y así llegamos a la parte moral. ¿Qué les dice Rand? Acá nuevamente tenemos una alternativa. Hace 5.000 años que hay discusiones de carácter ético. ¿Qué es la ética? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Quién me dice qué es la ética? ¿Qué es la ética? Fuerte. ¿Y qué es la moral?
marco normativo de lo que consideramos bien o lo que consideramos mal. Muy bien, nos ayuda a diferenciar lo que está bien de lo que está mal, lo correcto de lo incorrecto, lo justo de lo injusto. ¿Es importante entonces la ética, sí o no? ¿Por qué nos interesa saber diferenciar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo justo de lo injusto? ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa poder diferenciar? ¿Bueno o malo para quién? ¿Justo o injusto para quién? ¿Correcto o incorrecto para quién? Para nosotros mismos. Es fundamental para nuestra vida, es una brújula. ¿Qué nos dice la brújula? No vayas para allá, flaco. Hay un precipicio, te vas a reventar. Andá para allá, que tenés un bosque lleno de frutales, tenés un clima cálido y una playa bella. Entonces la brújula es importante. ¿Qué pasa si seteamos la brújula al revés? Y pensamos que el norte está en el sur y el este está en el oeste. Vamos a chocar, porque pensamos que lo justo es injusto, lo correcto es incorrecto, lo bueno es malo. Ahí encontraron la causa de por qué nos va mal en Latinoamérica, y si miran el ranking de países desarrollados, estamos en todos los últimos lugares. Perú no está tan mal, creo que anda 45 o 50. Nosotros andamos 117, pero hay 200 en total. Miran todos los países, Venezuela, miren a Nicaragua, miren a Cuba. Los mejores son los chilenos. Y ahora están tirándose para atrás. Eligieron mal otra vez. ¿Pero por qué? Porque tenemos la brújula al revés. Consideramos que lo bueno es malo. Entonces cuestionamos el capitalismo. Ahora la pregunta es ¿por qué lo cuestionamos? Porque pensamos que es incorrecto. ¿Por qué pensamos que es incorrecto? Y ahora vamos a analizar un poco. Porque lo que rige en el mundo, algunos descubrieron que no funcionaba, pero muchos no. Lo que rige en el mundo es la ética del altruismo. ¿Qué quiere decir altruismo? Altruismo viene de la palabra alter. ¿Qué quiere decir alter? Despierten. Alter, ¿quién es? El otro. ¿Y qué querrá decir altruismo, alter? Vivir para el otro. ¿Acaso Jesús no puso la otra mejilla cuando le pegaron? ¿Acaso enfrentado al juicio del gobernador romano no eligió autosacrificarse por los demás, aun cuando esos cretinos lo estaban mandando a la cruz? ¿Acaso en nuestras convicciones en general no se nos dice el bien común sobre el bien individual? Repite Panchito todos los días. Panchito es el Papa Francisco. ¿Acaso no se nos dice redistribución de ingresos? ¿Acaso no se nos dice que es más difícil que un rico llegue al reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja? ¿Acaso no se nos dice que tenemos que cultivar el ideal de pobreza? ¿Que los pobres llegarán al cielo y que los ricos no? Entonces, ¿cuál es nuestro código moral? ¿Qué se nos está diciendo? ¿Es bueno ser rico? No, sos un cretino si sos rico. ¿Es bueno triunfar en la vida? ¿Es bueno dedicar tus pensamientos, como decía Mr. Ibáñez, a vos mismo? ¿O tenés que estar pensando continuamente en el bien de los demás? Esa tesis, la tesis altruista, rige al mundo hace 5.000 años. Es la tesis platónica, es la tesis de San Agustín, es la tesis de Rousseau, es la tesis de Kant y su imperativo categórico. No tenés que encontrar nada que te resulte de tu agrado, que te haga feliz en tus decisiones. No son éticas tus decisiones si las haces por tu propio bienestar. La tesis de Jean-Baptiste Comte, que él acuña el término altruismo, es la tesis de sacrificarse por los demás. Y estás en falta si buscas tu propio beneficio. Si esa es la tesis que nos rige, muchachos, estamos en serios problemas. No espíes mis apuntes. Muy bien. ¿Cuál es la tesis que nos están diciendo? El yo es el estándar de lo malo.
repito la frase, el yo es el estándar de lo malo, de la maldad. Que no pienses en vos mismo es el estándar de lo bueno, de lo ético, de lo correcto. Todo esto lo repiten todos los personajes y los presidentes latinoamericanos todos los días. Pero decime, Papa Francisco, ¿no tengo derecho a mi vida? ¿No tengo derecho a disponer de los frutos de mi trabajo? Es decir, el derecho de propiedad. ¿No tengo derecho a la búsqueda de mi propia felicidad? No, que contestan que no, que la necesidad crea derechos, que tenés que sacrificarte por los demás, te dicen. Y entonces alguien lo que tiene que hacer es recoger el sacrificio de todos y distribuirlo de acuerdo a su propio criterio o el de sus amigos. Y ahí ¿quién surge? El dictador, el Führer, el Duce o los grandes socialistas, los grandes comunistas, que ellos deciden a dónde van a parar el fruto al que todos aportamos al pozo común. Todos tenemos que aportar de acuerdo a nuestras capacidades y vamos a retirar de acuerdo a nuestras necesidades. Pero ¿quién determina quién retira del pozo? La cúpula que está a cargo del gobierno. Y obviamente la mayor parte de ese dinero se evapora en las porosas manos de los políticos. Por eso, en general, tenemos políticos ricos, pueblo pobre. Ahora, ¿por qué está bien sacrificarnos por los demás? ¿Por qué está bien que los demás mastiquen comida y la comida en tu propia boca está mal? Vos fabricaste la comida. Estos son los frutos de tu trabajo. ¿Por qué está mal que vos dispongas de ellos? No hay respuesta. El altruismo no da una explicación racional. Ni Comte, ni Kant, ni los posmodernistas no te explican por qué está bien que vos cedas tus bienes, cedas tu vida y te sacrifiques por los demás. Solo te dicen sacrificate, hermano. Tenés que sacrificarte por las necesidades ajenas. ¿De dónde viene esa explicación o por qué? Por razones místicas. Porque viene de hace 5.000 años. El cristianismo lo ayornó. Es reciente. Pero la idea es mística. La idea es porque lo digo yo, porque es un mandamiento. Entonces, a partir de allí, realmente tenés que tratar de hacer feliz al prójimo. Ahora, ¿por qué es moral que los demás acepten tu sacrificio? Tampoco se explica. ¿Por qué si me estás diciendo sacrificate por los demás, entregá tus bienes, redistribuílos? ¿Por qué es moral que los demás lo acepten cuando no han hecho nada para poder desarrollarlos? ¿Por qué es bueno eso? Entonces, la idea es que es mejor dar que recibir. No se explica muy bien por qué. Entonces, ¿cuál es mi tesis aquí? El tema de hoy. El tema de hoy es, estamos discutiendo moral porque la moral determina la política que vamos a seguir. Todo el mundo sabe que el capitalismo es mucho más eficiente que el socialismo y que genera riqueza. Y a pesar de eso, Latinoamérica elige el socialismo porque el debate es de carácter moral, porque se considera que está mal que vivas para vos mismo, porque se considera que es buena la redistribución de ingresos, el concepto de igualdad mediante la ley, utilizar la ley para sacarle a uno y darle a otros, porque se considera que es correcta la justicia social, como si hubiera algo incorrecto e inmoral en los mecanismos de mercado. Entonces, como consecuencia de todo eso, tenemos en general regímenes socialistas. Y el problema es que el hombre, si lo desapropias de los frutos de su trabajo, si le decís que no puede vivir para sí mismo ni para las cosas que él valora, deja de producir. Por eso el PBI de los productos latinoamericanos es bajo. Si yo estoy fabricando la sopa con una mano y tengo que estar atajándome a los depredadores con la otra, no voy a ser muy eficiente. Porque sé que viene el tipo del gobierno a sacarme parte de los frutos de mi trabajo. Entonces tengo que estar coimeando, tengo que estar encontrando mecanismos para escaparme del mercado formal. Vamos a mirar rápidamente esas diapositivas que lo único que hacen es reafirmar esto que acabo de decirles y después si hay alguna preguntita. Ahí tienen los pensadores altruistas.
Rousseau, Kant, toda la escuela alemana de pensamiento que obviamente da lugar al Führer y también general Duce Mussolini. Marx, Lenin, ¿qué decía ahí? Marx, Lenin, Mussolini, Stalin, Hitler, Chávez, Castro, Maduro, los nuestros argentinos, cuando la di en Argentina, adelante. Y tiene toda una serie de personajes que le dicen, no, tenés derecho a tu vida. Tenemos que tener un sistema político que no se meta con la vida de la gente, que no le robe los frutos de su trabajo, que respete el derecho de propiedad, que respete los contratos. Un sistema político basado en la seducción. Vos me haces sentir bien, yo te hago sentir bien. No en la violación. Vos no me haces sentir bien, yo te hago sentir mal. ¿Contratos o violencia? ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿Le damos poder a los políticos para que nos saquen? Ahí tienen buenos pensadores. Tipos que dicen, tenés derecho a la búsqueda de tu propia felicidad. Defienden el capitalismo desde el punto de vista moral. Adelante. Y ahí tenés la diferencia. ¿Por qué el altruismo genera malicia? ¿Por qué el altruismo genera hostilidad, envidia, malevolencia, resentimiento? Porque a nadie le gusta que le vengan a decir no tenés derecho a los frutos de tu trabajo. Te gusta esconderte. Entonces, lejos de ver a los demás como amigos o potenciales comerciantes con los cuales vas a comerciar, en realidad, en general, los sentís como gente que te puede venir a saquear. Por eso en las calles de Latinoamérica, si viene alguien de noche enfrente, tenés un poco de miedo y cruzas a la otra vereda, pues sabes que te puede afanar. En cambio, en las calles de los países civilizados viene alguien de enfrente y en general les dice, hello, have a good day, what can I do for you? Are you lost? Ese tipo de diálogos. Ves que podés comerciar, podés cooperar con ellos. La siguiente. Esa es la visión. Napoleón les decía a sus soldados, muchachos, ataquen. No, Napoleón. Están los austríacos con los cañones. Tenés que sacrificarte por la patria. Y si muero, morís por el bien común. Galtieri le decía a los argentinos, a los correntinos, vayan y ataquen a los gurkas ingleses en las Malvinas. Pero Galtieri, mira que hace mucho frío, mira que nos van a reventar estos ingleses, tienen armas y cañones mucho mejor que los nuestros. Es por la patria. Tenemos que recuperar islas que hace 150 años están los farmers ingleses allí. Hay que sacrificarse por la patria. Adelante. Está yendo muy rápido, que termine, volví atrás. No voy a terminar. Y ustedes, los mayas y los antecedentes, los muchachos, hay que sacrificar a los chicos por una buena cosecha. Si hay que llevarlos que caminen 1000 kilómetros y arrancarles el corazón por el bien común de la sociedad, lo vamos a hacer. Pero mira que a los chicos se sienten un poco incómodos cuando les quieres arrancar el corazón. No importa, es por el bien de todos. Adelante. Ese creó el término altruismo. La idea viene de mucho más atrás. No persigas tus propias metas egoístas, perseguí las metas de la humanidad. Next. Tenés que poner los intereses de los demás encima de los tuyos. Y el problema es en qué deriva esto. Esto deriva en el anti-individualismo. El individualismo es malo. Tenemos que pensar en el colectivo. Somos parte de una colmena. Somos parte de un grupo de hormiguitas. Tenés que sacrificarte por la tribu. Next. Tenemos derecho a establecer nuestras metas, principios, convicciones, carácter. Fortalezco mi identidad, mi autoestima, temas que se refirió Ricardo. Y desarrollás estas virtudes. Si desarrollás estas virtudes, tenés una sociedad noble. Racionalidad, productividad, justicia, benevolencia. Ves a los demás con cariño, te importan los demás, cuidás a los animales, te importa el medio ambiente. ¿Pero por qué? Porque primero desarrollaste esta actitud interna de mi felicidad importa. Y no vengas a tratar de meterte en mi vida. No trates de pisarme. No te metas conmigo. Si querés lidiar conmigo, por las buenas. Contrato y seducción. Por las malas, no. Entonces los políticos los reducís. No le decís, papá político, vení que tengo miedito. Vení a cuidarme. No le decís eso.
Le decís, viejo, el político hay que vigilarlo. Estás ahí porque yo te mando y yo te pago el sueldo, así que mejor que tomes bien a pecho tus tareas administrativas, no te pongas a robar y te dediques a lo que hay que hacer, justicia y seguridad. Sí. Sí. Esta es la mujer que desarrolló el cuestionamiento del altruismo, diciendo, eso de que tenemos que vivir para los demás, tenés derecho a tu vida. ¿Querés una sociedad próspera? Valorá, generá autoestima, difundí tu productividad y tratá de manejarte con los demás contractualmente. ¿Se acabó? Decime que sí. ¿Quieren altruismo? Prepárense para la guerra. Next. ¿Basta? Listo, ya los aburrí. Señores, muchas gracias. Si hay preguntas, encantado.